Hola, bienvenidos a Garabía en 5 minutos, mi nombre es Aldo y el día de hoy hablaremos de un joven estudiante de diseño que durante toda su infancia y su niñez aseguraba que iba a ser una estrella del rock. El día de hoy hablaremos de Freddie Mercury. Freddie Mercury, que también se llegó a llamar Farrokh Bulsara, nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, lo que ahora se conoce como Tanzania en la India. Fue hijo de un tesorero que trabajaba para las oficinas de las colonias británicas en la India, por lo que siempre fue criado en institutos de tradición inglesa en la India. Siempre fue una persona que se valió por sí misma, ya que sus padres estaban muy ocupados trabajando. Tuvo la oportunidad de recibir clases de piano basadas en música clásica y orquestal desde pequeño, y eso determinaría más adelante su forma de componer y su forma de ejecutar la música. Más adelante en su infancia se vio forzado Farrokh y su familia a dejar la India por problemas revolucionarios, problemas políticos en el lugar que atentaban contra la seguridad de la familia, por lo que terminaron siendo refugiados políticos, algo así, en Inglaterra. Fue en Londres cuando asistió a la Ealing Art School para estudiar diseño, y fue en esa universidad donde tuvo la fortuna de conocer a Brian May y a Roger Taylor, quien en ese tiempo eran guitarrista y baterista respectivamente de la banda Smile. Una banda que también casualmente acababa de quedarse sin vocalista. Al momento de que Freddie vio ejecutar sus instrumentos a Brian May y a Roger Taylor, se dio cuenta que eran personas que no eran personas normales. Realmente se trataban de músicos muy estudiados que tocaban muy bien sus instrumentos y gente apasionada por la música, por lo que él imploró porque Smile no desapareciera completamente, ya que en realidad la prioridad de Brian May y de Roger Taylor eran terminar sus estudios, pero en realidad fue Freddie quien tuvo la iniciativa de formar un proyecto grande, y él mismo fue quien más adelante se encargó de reclutar a John Deacon como bajista de la banda. Su nombre artístico es una mezcla entre su pasado y sus ambiciones. El Mercury fue elegido por su sincretismo con Hermes, quien era el mensajero de los dioses, pero también era el encargado de llevar los sueños de Morfeo a los humanos. A partir de este momento la banda se llamaría Queen, por decisiones de Freddie incluso, que más adelante sería una banda que le haría mucho honor a su nombre, porque nadie en el escenario podía tocar como ellos y nadie podía mover a la gente como ellos lo hacían. Eran las reinas del escenario. Sin embargo, al principio, como pasó con muchas bandas, fue muy difícil. Ellos lograron firmar un disco, un contrato con una disquera por ahí de 1972. El contrato no era nada favorecible para ellos. Más adelante se darían cuenta de que en realidad perdieron mucho dinero con ese contrato y grabarían su primer disco homónimo. El contrato involucraba que ellos, por ejemplo, usaban el estudio de grabación a altas horas de la madrugada. El único horario que tenían disponible para ellos, para el grupo Queen, era 3 de la mañana, 2 de la mañana, cuando nadie más usaba el estudio, cuando nadie más usaba el equipo. Fue así como ellos lograron de alguna manera construir su primer disco, que sería un fracaso rotundo, así total. Que ahorita ya no es considerado así, ahorita es considerado una joya de la música, pero en esos tiempos les iría muy mal e incluso los haría cuestionarse sobre si era importante o si era necesario seguir con este proyecto. A pesar de que la banda en realidad carecía de mucha experiencia como agrupación musical, lo que hacía Queen muy bien era que ellos de alguna manera entregaban todo en el escenario y lo compensaban muy bien. Es decir, esa experiencia que tal vez no tenían tan bien como algunas otras bandas, ellos se desquitaban totalmente en el escenario y explotaban a la audiencia. El grupo tuvo un éxito rotundo. En sus shows en vivos era una mezcla entre la extravagancia y los juegos de luces muy bien producidos. Empezaron a tener unas cuantas giras por Estados Unidos y por Japón, y más adelante se romperían con la disquera con la que estaban trabajando, porque se daban cuenta que ellos no recibían ningún tipo de regalía ni por shows en vivos ni por interpretaciones, solo recibían regalías por el hecho de hacer el disco, y más allá de eso el dinero iba totalmente para la disquera, lo cual llegó un momento donde no pudieron soportarlo más, y más adelante conocerían a John Reid, quien en ese tiempo era el productor de Elton John y quien les otorgaría todas las facilidades del mundo para hacer uno de los mejores discos de Queen, que más adelante rompería con todas las listas de récords. A Night at the Opera fue un disco que John Reid fue quien dio todo el dinero, puso todas las facilidades, y así fue como Freddie Mercury fue retomando algunas cosas que ya tenía escritas, como la introducción de Bohemian Rhapsody, y fue así como también se rescató la letra que escribió de Love of My Life, y así se generó un disco que los lanzaría ya completamente el estrellato. Fue entonces cuando llegamos a los años 80, que fue sin duda alguna la mejor época de Queen. La presentación que dieron en Live Aid fue de las mejores que ha habido en la historia de la música y en la historia del rock. Fue una comunión entre un grupo y una audiencia en uno solo, y dejó un resultado así excepcional que incluso hicieron una película de lo mismo. Así como fue subiendo de
de calidad, la música de Queen también fueron subiendo de tono, las fiestas y la extravagancia y un poco el ego de Freddie Mercury. Se dice que por ahí de los años 80 él realizaba fiestas muy extravagantes con cosas muy extrañas. Se rumoraba que había enanos con charolas de plata en sus cabezas y las charolas venían llenas de cocaína. Se decía que había muchísimas orgías en estas fiestas. Todo esto fue un poco difícil porque era un momento un poco delicado para esta liberación sexual de alguna manera, porque se sabía que el SIDA existía, pero no se conocía muy bien lo que le hacía a las personas, no se sabía muy bien cómo se contagiaba, cómo se desarrollaba en un cuerpo humano el virus. Y justo esta desinformación generaron un contagio masivo del virus, de los cuales Freddie Mercury sería una víctima más y sería diagnosticado como seropositivo. Él sabía que los tratamientos que existían contra el SIDA eran tratamientos experimentales y no se sabía muy bien si eran efectivos o no, por lo que él tomó la propia decisión de no buscar tratarse y de componer canciones y escribir letras lo que le restaba de su vida. Y fue hasta 1991 cuando Freddie ya no pudo más. Su condición física no le permitía continuar con incluso escribiendo canciones. La prensa cada vez lo presionaba más y más y más. La prensa lo sabía, se le veía mucho que estaba enfermo, pero él nunca lo quiso admitir, nunca quiso ser un vocero del SIDA, nunca quiso ser la voz por la cual la gente tuviera lástima y sintiera como empatía por ese asunto de que estaba enfermo y así. Él nunca quiso ser eso. Y fue hasta un día antes de su muerte que Freddie decidió sacar un comunicado de prensa donde admitía que portaba el virus y que no se arrepentía absolutamente de nada en su vida. Y fue el 24 de noviembre de 1991 cuando Freddie murió por una bronconeumonía. El resto del grupo se encargó de musicalizar unas cuantas letras que Freddie escribió antes de morir. Con todos esos escritos salió un disco póstumo que se llamó Made in Heaven, que es un muy buen disco y en mi opinión es de sus mejores discos. Es un disco que le canta totalmente a la vida y al amor y a disfrutar cada momento que tienes. Si tuviéramos que resumir la vida de Freddie Mercury en una frase o dos, creo que lo haríamos perfectamente bien con el epitafio que Brian May escribió para su tumba. Fue una persona que vivió al máximo cada momento, a pesar de las consecuencias, entregándose a cada instante como si fuera el último de su vida. Y creo que eso es lo que definió mucho su carrera como músico y su forma de ser como artista. Si crees que me faltó mencionar algunos datos, si te parece que es necesario destacar algunas otras épocas de su vida, por favor comenta abajo qué consideras más importante de la vida de Freddie Mercury, si te gusta Queen, cuál es tu canción favorita. No olvides suscribirte y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Aldo y nos vemos en otra emisión de Algarabía en 5 minutos. Cuídense.